es un mes emblemático para la efemérides de Cuba y el 11 de julio comenzaron las manifestaciones. Muchos se preguntaron si se trata de una revolución dentro de la revolución o si se trata de una protesta como las que se han dado en otros países de América Latina, sobre todo en 2019, descartemos 2020 por la pandemia, pero en 2021 continuaron las manifestaciones en otros países y los reclamos tienen que ver en su mayoría con la desigualdad, con las carencias económicas e inclusive en Cuba con la falta de comunicación, la falta de internet. Y para eso estamos con Gabriel Salvia, que es director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, conocedor de la isla, conocedor de América Latina. El gusto de recibirte, Gabriel. Un placer, Jorge. ¿Cómo interpretás lo que comenzó el 11 de julio en Cuba? Bueno, el 11 de julio se vio de una manera mayor lo que ya se había visto cuando fue el referéndum constitucional en Cuba del 2019, donde el gobierno en poco tiempo armó una nueva constitución, la sometió a un referéndum y una cantidad importante de gente, 800.000 personas, votaron en contra sin la posibilidad de hacer campaña por el voto en contra, es decir, en Cuba eso se llama que gente desafecta la revolución, es decir, que no simpatiza con la revolución, que recordemos que es un régimen de partido único y el cual exige que su ciudadanía lo apoye. Entonces esto que vimos el 11 de julio fue una expresión masiva donde ya queda claro que no hay unanimidad en Cuba, ¿no? Que Cuba es, a pesar de ser una sociedad políticamente cerrada, es una sociedad donde la gente también quiere cambios, ¿no? Y esa gente, desde el 2018 hay mayor posibilidades de acceso a Internet, la gente sabe lo que pasa en otros países, la gente se comunica entre ellos. Entonces, bueno, fue una explosión con una combinación de factores, pero los gritos de libertad que se vieron en una gran cantidad de gente, especialmente la gente joven, en las distintas ciudades de Cuba, no solo en La Habana, son, digamos, un indicador claro y elocuente que el gobierno no tiene un apoyo mayoritario, ¿no? Yo creo que es un gobierno que la protesta del 11 de julio demuestra que si hay una elección libre en Cuba, pongamos como fue el plebiscito que terminó con la dictadura de Pinochet en Chile, donde la gente dice sí, si quiere seguir con este régimen de partido único, o dice no, si quiere cambiar, claramente ganaría el no. ¿Crees que puede haber elecciones en Cuba? Lo que creo es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya el gobierno, el discurso del gobierno, digamos, se ha caído. Es claro que digamos que no tiene apoyo popular y es claro que debe abrir un espacio que reconozca el pluralismo, ¿no? Pongámosle el contexto a la gente. En Cuba no se pueden asociar, no hay libertad de asociación, es decir, no hay organizaciones que defiendan la libertad de prensa, que puedan ver cuántos periodistas hay detenidos, no puede haber organizaciones de derechos humanos que estén informando dentro de Cuba lo que ha pasado, la gente que está detenida, la gente sin debido proceso. Bueno, no hay partidos que no sean el oficial, el comunista, o sea, no hay partidos de oposición, es decir, todo eso en Cuba no existe. Entonces yo creo que toda esa gente protestando y si se mantiene la posibilidad de que sigan conectadas a Internet, hoy me decían que ya de nuevo hubo unas protestas en el Malecón de gente joven, bueno, o sea, ya no lo van a poder contener, o sea que el gobierno va a tener que ceder en permitir un espacio de apertura política. Es difícil, digamos, para ellos mismos, para que quienes los apoyan afuera, pretender que toda la gente en un país piense lo mismo, ¿no? Hay una troika que apoya a la Argentina, que es Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo ves la política exterior de Argentina? Bueno, la política exterior argentina está, digamos, muy condicionada a la vicepresidente, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, que tiene su alineamiento con estos tres regímenes y bueno, claramente es una política exterior
que volvió a posiciones ya obsoletas, ¿no? Esto de, digamos, de no pronunciarte cuando pasan cosas evidentes y al mismo tiempo, digamos, hipócrita, ya no diría ni contradictoria, ¿no? Porque cuestionar situaciones que pasan en un país donde hay problemas, como puede ser Colombia, y no cuestionarlas en otro país donde directamente no se pueden cambiar los gobiernos, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. En muchos países donde hay gobernantes que no nos gustan, por lo menos a mí no me gusta, Bolsonaro, Duque, en esos países van a cambiar los gobernantes como cambiaron en Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Entonces, me parece que es una política exterior muy ideológica, pero ideológica digamos, en retroceso, no ideológica en tener a los derechos humanos como la bandera de su defensa internacional, sino volver, yo diría, antes de la Declaración Universal del 48. Ahora, hablas de afinidad ideológica, ¿y qué me decís de los intereses económicos? Y hablo en particular de Rusia y de China. Bueno, eso ya es algo que digamos que afecta a casi todos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que, y es evidente, ¿no? Que en el caso de China, en Argentina, y creo que casi en ningún lugar, pero en Argentina se habla mucho de la grieta, es decir, la división política tan grande que hay entre sectores del gobierno actual y el anterior. En el caso de China, ahí no hay grieta, ¿no? Es como que hay relaciones más transversales, producto, por un lado, digamos, de la política, de esto de la diplomacia persona a persona, todo lo que viene haciendo China desde hace muchos años, lo que algunos llaman el poder incisivo, y después, bueno, por el pragmatismo de querer inversiones, que es lo que buscan muchos países. Los países básicamente buscan vender afuera y buscan también inversiones de afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre, lamentablemente para nuestro trabajo, se han priorizado los intereses económicos por encima de la defensa internacional de los derechos humanos. Entonces, creo que ese es un problema no solo de Argentina, sino de casi todos los países, y sí en ciertos sectores que defienden la institucionalidad democrática, que defienden el Estado de Derecho, la libertad de prensa. Es preocupante, ¿no? que no haya una posición más clara respecto a la situación de China. Yo siempre digo que muchos ven a China como si fuera Noruega, ¿no? Entonces no se detienen nunca en analizar la situación de los derechos humanos y bueno, y uno lo ha visto, ¿no? Cuando fue el G20 acá, digamos que nadie protestó, nadie dijo nada, no solo con ellos dos, sino con el de Arabia Saudita, que venía digamos, de cometer este episodio con un colega tuyo, Khashoggi. Entonces solamente hubo un pedido de Human Rights Watch y después nadie, ¿no? Ni organizaciones feministas ni nadie prestó atención a eso. O sea, la solidaridad democrática internacional es un tema que no está presente en casi ningún gobierno, ¿no? Y algunos lo hacen, digamos, con un sesgo ideológico. Hablando de solidaridad, ¿es tibio el apoyo de Biden a la oposición en Cuba? No, yo no creo que sea tibio. Digamos, hay mucho apoyo de la cooperación de Estados Unidos, no solo en Cuba, sino en muchos lugares, para promover espacios de apertura política. Sí entiendo que la situación los pueda haber sorprendido. Es una cuestión de política interna, ¿no? Va a haber elecciones. Pero bueno, está por un lado con la presión digamos, de gente que pide locuras como es la intervención militar, que yo creo que no está digamos, en la posibilidad de nadie y ningún defensor de derechos humanos lo puede sostener. Y después yo creo que la postura, por lo menos yo concuerdo con ese pedido al gobierno de Biden, que trabaje más con la Unión Europea, con otros países, lo que se conoce en Naciones Unidas como el grupo de países, digamos, de Europa Occidental y otros estados, ¿no? Que son, además de Estados Unidos, Canadá y Australia y Nueva Zelanda, es decir, las democracias desarrolladas. Yo creo que lo importante es que Estados Unidos no trabaje el tema solo y lo haga a través de un multilateralismo democrático, ¿no? Y yo creo que tiene una gran oportunidad, y sobre todo también los países
Europa, la Unión Europea misma, que siempre en algunos casos tienden a coincidir, digamos, con el gobierno de Cuba en culpar al embargo de todos sus problemas. Una cosa era cuando estaba Trump, que no era muy amigable, y otra cosa es con un gobierno norteamericano que es mucho más amigable. Entonces también está esa, digamos, situación política actual en Estados Unidos que permitiría abordar el tema de Cuba de un multilateralismo democrático. Pero también acordémonos que cuando Obama impulsó el cambio, el acercamiento, no lo acompañaron muchos, ¿no? O sea, América Latina no lo acompañó claramente. Y Europa yo diría que tampoco, al contrario, lo vio con preocupación. Es decir, si Estados Unidos, con esta política de Obama, bueno, el día de mañana puede implicar que los intereses económicos, digamos, europeos, digamos, se ven en peligro por este acercamiento diplomático y digamos, descongelamiento de relaciones. Así que también deben todos hacer un poquito de autocrítica, ¿no? A ese punto quería llegar, a los intereses económicos. Las inversiones hoteleras, por ejemplo, de Europa son cuantiosas, y hay una ley Helms-Burton de Estados Unidos por la cual bueno, se insta a devolver las propiedades expropiadas luego de la revolución en 1959. Muchos de esos propietarios viven o sus descendientes viven en Florida. En fin, se plantea ahí también una gran disyuntiva, tanto para los norteamericanos como para los europeos. Sí, o sea, a ver, no va a ser nada muy extraño o diferente de lo que pasó en otros países excomunistas. Yo creo que está todo bastante estudiado. Yo, por lo que he hablado, la gente que está afuera lo que quiere es que vuelva la democracia y la libertad a su país, ¿no? Recordemos que Cuba, además de estos 62 años y pico de la Revolución Cubana, tiene los 7 años de Batista, o sea que estamos hablando de un país con 70 años de dictadura, ¿no? Y hay que ponerse un poco más en lugar de la gente en Cuba y que tengan, digamos, la oportunidad y los desafíos de vivir en democracia como todos nosotros, que tenemos nuestros problemas, pero tenemos la posibilidad de votar, de asociarnos, de expresarnos, de leer lo que querramos, cosa que no tienen los cubanos. Gran diferencia con Venezuela. Los venezolanos se quieren ir y los cubanos se quieren quedar, pero por supuesto vivir mejor. Gabriel Salvia, muchísimas gracias. A vos, Jorge, muchas gracias.